Hoy en el espacio Aprendiendo de, quiero mencionar a Josafat. Nuestras historias están llenas de experiencias de todo tipo. Existen momentos altos, existen momentos cuando pareciera que somos imbatibles. Sin embargo, y lamentablemente, vivimos momentos a veces desastrosos. La historia de Josafat tiene de aquello. Es la historia de un hombre de buenas intenciones que intenta hacer bien las cosas y que es probado fuertemente. Aquí Jehová le hace ver sus maravillas magníficas. Esto hicieron, y nosotros podemos suponer que fortalecieron su fe. En este contexto está la oración de Josafat, una oración que nace del alma desolada y abrumada. Aunque podemos vislumbrar la plena confianza no solo en que Dios era poderoso, también en que estaba dispuesto y estaba disponible para socorrerlo. Josafat, aunque con una buena intención, se equivoca. Esta actitud es muy usual en nosotros. Tenemos buenas intenciones, pero nos equivocamos. Es cuando tomamos esas malas decisiones y luego las consecuencias son las que vienen por esas malas decisiones. Esto, sin embargo, puede explicarse por el hecho de que somos renuentes a buscar soluciones consultando a Dios. La experiencia de muchos personajes bíblicos nos señala que se hace trascendental esta acción. Por ejemplo, el caso de David. Antes de irse a la guerra siempre consultaba con Dios. Este rey de Judá, estamos hablando de Josafat, buscaba avivamientos que beneficiaban al pueblo y a su ministerio como rey. Esto le permitió recibir la bendición de parte de Jehová. Esa bendición vino manifestada en riquezas y en gloria y abundancia, como dice 2 de Crónicas capítulo 18 versículo 1. Josafat hizo alianza con uno de los peores enemigos del pueblo de Dios, Acab, el rey de Israel. Recordemos que el pueblo de Dios estaba dividido en dos. Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios. Su alianza amorosa con Jezabel lo hizo vagar por el paganismo. Como ellos adoraban a otros dioses, condujeron al pueblo a una de las peores condiciones espirituales de su historia. Esta alianza llevó a Josafat a ir en apoyo de Acab contra Ramot de Galaad, donde fue muerto el rey de Israel. La muerte de Acab fue una de las consecuencias finales de sus actos de insolencia, esa arrogancia que le caracterizaba. Josafat, en tanto, regresó en paz a Jerusalén y a su llegada lo encontró un mensajero de Jehová que le advirtió dos cosas. En primer lugar, Jehú, el profeta, le argumentó que había ayudado a un impío que aborrecía a Jehová y por eso ha salido su ira contra él. 2 de Crónicas capítulo 19 versículo 2. Y la segunda parte del mensaje es algo más esperanzador. Tiene un mensaje más esperanzador para muchos. Y en este caso para Josafat. Se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Asera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Eso lo dice en el versículo 3 de 2 de Crónicas capítulo 19. Josafat era temeroso de Dios. Un rey siempre tiene que ser temeroso de Dios. Lideró una reforma que condujo al pueblo a un reavivamiento espiritual. En primer lugar, Josafat en su liderazgo condujo al pueblo de Dios de sus padres. Esta actitud nos dice que Josafat les hacía recordar la historia de los pactos, los compromisos. Ese tema musical que nos canta incluso Marcos Witt, Dios de pactos, que guardas tus promesas. No te olvides del pacto que una vez hiciste con Jehová. El día que te bautizaste, ese día que prometiste no volver a pecar, no volver a fallarle, no dejarle de lado, no te olvides de esos pactos. Josafat también espiritualizó el sistema judicial, todo el gobierno. Puso incluso al servicio en estas instancias a levitas y a sacerdotes para el juicio de Jehová y para las causas. A mí esto me llama la atención, porque esto le hizo hacer suya una visión de confianza, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Jehová. Pero claro, llegan las malas noticias. Creo que con usted y conmigo esto sucede lo mismo.
Cuando hago bien las cosas, no estoy preparado psicológicamente para recibir una mala noticia. Y las malas noticias deben ser para aquellos que no confían en Dios. Las malas noticias son para los que han decidido no seguir a Cristo. En pocas palabras, son para los no cristianos, los que no siguen el camino, los que no siguen a Jesús. Sin embargo, en esto nos equivocamos. Este planeta de pecado es una mala noticia. Estamos sujetos siempre a malas noticias. La enfermedad, la muerte, la tristeza, el dolor son parte de esta vida. Solo cuando Jesús venga, estas cosas serán parte del pasado. Josafat estaba haciendo bien las cosas, sin embargo, le dieron las malas noticias. Y muchas veces a nosotros nos va a pasar lo mismo. Vamos a hacer bien cosas, buenos trabajos, vamos a trabajar con gozo, con alegría, vamos a trabajar para los demás, vamos a ver fruto en nuestro ministerio, pero de repente llegarán malas noticias. Se nos probará la fe. Y aquí le llegaron las malas noticias a Josafat. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 2. Vaya noticia. Cuando las cosas van bien, oye, que viene el enemigo. Y la verdad es que las malas noticias supuestamente deben venir cuando estamos mal espiritualmente. Cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no asistimos a la iglesia, cuando estamos estancados. Ahí es cuando deberían venir las malas noticias, no cuando estamos haciendo bien las cosas. Hay dos tipos de personas. Los primeros son aquellos que viven en problemas y viven con el protagonismo como si fuera una novela que se sufre durante toda la serie, toda la película. Y mientras están los de esa condición, esos cristianos que se aferran a Dios, que buscan su presencia con desesperación aunque el problema sea grande. No obstante, muchos de nosotros cuando vemos la respuesta de parte de Dios nos olvidamos. Nos olvidamos de leer, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de confiar en Dios. La mala noticia hizo temblar a Josafat. Y supongo que en su mente se llenó de inquietudes. Y es normal, las malas noticias son incomprensibles. No estamos preparados para ellas. Josafat tenía dos opciones para reaccionar. En primer lugar, podría haberse propuesto buscar a otro ejército. Imagínate, en ese momento buscas a todo tu ejército y lo preparas para la batalla. Y no solo eso, sino también buscas alianzas estratégicas para enfrentar el problema. Esta sería la actitud normal, ¿no? Los humanos buscamos soluciones con nuestras fuerzas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo va a ser? Josafat, sin embargo, tomó la correcta orientación. La primera señal adecuada fue que tuvo temor. Esta actitud nos hace ser humildes ante lo grande que es el problema y como consecuencia nos hace dependientes de parte de Dios. Hizo pregonar ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Versículo 3 y 4. Hay dos cosas aquí que hay que destacar. El pueblo liderado por Josafat pidió socorro y ayuda a Jehová. Una persona pide socorro únicamente cuando la desesperación está al límite. Esto me lleva a Pedro cuando se estaba ahogando. Señor, que me ahogo. Y el Señor Jesús extiende la mano y le saca. Solo una persona pide socorro cuando ve que no existe ninguna solución a partir de lo que ella puede hacer. Y este es el caso de Josafat y Judá. No tenían salida, no tenían soluciones a ese problema. Por lo tanto, buscaron a Jehová. Y lo buscaron en el primer momento. No lo buscaron como el último recurso. Bueno, probamos todo esto, probamos a ver con nuestro ejército y después buscamos a Jehová. No, lo buscaron en primer lugar. ¿Es el Señor lo primero en tu vida? ¿Es al que recurres cuando las cosas van mal? ¿Es tu primera opción o es el postre? ¿O es el último plato? El rey buscó a Jehová y comenzó a orar. En su plegaria depositó toda su confianza en el poder de Dios y en los hechos sobrenaturales que habían acompañado a la historia de la nación. ¿No es esta tu mano tan fuerte y poder que no hay quien te resista? Versículo 6. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Josafat presentó ante Dios argumentos fuertes, argumentos válidos. Las promesas son un argumento fuerte. Y Dios ha velado y lo hace hoy por sus hijos, lo hace por ti y por mí.
Entonces aquí vemos a Josafat que presenta el problema a Dios. Que venía una gran multitud y contra ellos y señaló, oh Dios, ayúdanos. ¿No los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud. La respuesta no se hizo esperar. Dios envió un mensaje a través de su profeta. No temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Versículo 15. La instrucción fue que descendieran contra ellos, pero la condición era que estuviesen quietos y que vieran la salvación de Dios para con ellos. Algo difícil pero posible de cumplir. Cuando no tenemos solución y dejamos a Dios actuar, es necesario esperar en Jehová y ver la salvación que hará el Señor por sus hijos. La necesidad extrema del hombre constituye la oportunidad de Dios. Cuando tú no puedes, ahí vemos el poder sobrenatural de Dios. Y el relato bíblico, este pasaje de 2 de Crónicas 20, nos detalla el conflicto y cómo Dios hizo destruir a sus enemigos entre sí. Al final se confunde el pueblo entre ellos, el ejército enemigo, y se matan entre ellos. Hay victoria en el pueblo de Dios. Y Dios les dio la victoria. Respondió la oración de Josafat. Solucionó la mala noticia enfrentando a la gran multitud que venía contra ellos. Ellos estuvieron quietos y tranquilos y esperaron en el mensaje y en la promesa de su Dios. Hoy es similar a los días de Josafat. No importa cuán grande sea la multitud que viene contra ti. El mensaje es aceptar las promesas, confiar en aquel que sí tiene el poder para despejar el camino, para brindar paz. Él es nuestra esperanza. Cuando estés trabajando bien, cuando veas el fruto en tu ministerio, llegarán las malas noticias. Y que tu primera opción sea buscar al Señor. Ayuno en tu familia, oración, lectura de la palabra. Y verás los resultados. Habrá victoria. Eso es lo que hizo Josafat y de este personaje aprendemos en este día. Siendo rey, podía haber estudiado estrategias, podía haber actuado de otra manera, pero en primer lugar buscó a Jehová. Recordó las promesas con otras personas y se las presentó delante de Jehová. Y Jehová escuchó la oración y envió la respuesta. ¿Qué haremos nosotros ante las malas noticias? ¿Temeremos y buscaremos soluciones? ¿O temeremos y buscaremos a Jehová? Si tememos es porque somos humildes y sabemos que por nuestra capacidad no podemos. Pero con Dios, oye, con Dios tenemos la victoria.